Buenos días. Hola, qué gusto saludarles, qué gusto verlos. Alfonso, ¿cómo hacía que no te veía? Ya tenemos un rato, ¿verdad, Margarita? Con Así esta es. encierro no nos dejan salir. Pero qué bueno que podemos estar cuidados y atendiendo, desde la comodidad del home office para algunos. Así lo dije, la comodidad del home office, Que la muchas comunidad está en donde debe de estar y se nos van las cabras al monte si no salimos. Pero bueno, así es. se Pero hace lo que bueno, se puede. Un seguimos gustazo. adaptándonos. Muchas gracias. Igualmente, un saludo con mucho gusto a todas y todos que se están conectando y seguramente en el transcurso de los próximos minutos más compañeros se integrarán a la charla del día de hoy y la verdad, como siempre, para mí es un gusto muy grande poder realizar estos eventos de vinculación con INEGI, una institución muy relevante para el desarrollo de nuestro país y una herramienta también, todos sus entregables, todos sus resultados para nosotros como ciudadanos y ciudadanas y también para el sector empresarial. En esta ocasión, pues agradezco mucho que nos acompañen algunos miembros del equipo de INEGI de aquí del estado, particularmente pues a la maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega, que estará compartiéndonos el día de hoy los resultados estatales del Censo de Población y Vivienda del 2020 y el estudio sobre la demografía de los negocios, que particularmente en el sector minero y para la cadena de valor son muy importantes, así como también a Irving, que está por acá conectado también, Irving Romero, él es subdirector de estadísticas de INEGI y a Gabriela y a José, que siempre están muy atentos de la vinculación con el clúster. Muchas gracias por ese interés que siempre tienen de compartirnos sus resultados. Y bueno, para no alargarme más en esta presentación, les agradezco nuevamente mucho a todos su puntualidad y su asistencia. Los voy a dejar en muy buenas manos con la presentación de la maestra Miriam Villegas, que además, pues, ella está a cargo de la coordinación estatal de INEGI en Sonora desde el 2018 y tiene también una larga trayectoria dentro del INEGI, es colega economista por la Universidad de Sonora y también cuenta con una maestría en estadísticas, oficiales por parte de CIMAT y tiene estudios de maestría también en ciencias de datos. Entonces, sin duda estarán en muy buenas manos para escuchar toda esta información. Aprovechemos también para sacar las dudas con ellos y agradecerles también esta disponibilidad que tienen siempre de atender cuando nosotros tenemos algún requerimiento de datos o de información. Les invito también a que acudan a ellos como nosotros en el clúster para aclarar cualquier imprecisión que a veces tengamos o cualquier duda con los datos. Entonces, pues bienvenida Miriam, todo tuyo el uso de la voz. Muchas gracias, maestra, muy amable por la introducción. Es un gusto para nosotros siempre estar compartiendo estos espacios con todas y todos ustedes. Es importante hacer dentro de nuestras funciones, aparte de la generación de información estadística y geográfica, se encuentra la difusión de las mismas, porque si no se usa, pues no, no tiene razón de ser esta información. Entonces, para nosotros es muy importante que ustedes tengan acceso a esta información y a veces con estas pequeñas pláticas pues damos pie precisamente a ese uso a buscar en nuestra página de internet donde podemos encontrar un poco más de información o ampliar el conocimiento que se tenga en algún tema o inclusive retroalimentar de qué cosas nos hacen falta que a ustedes les pudieran servir, ¿no? Por eso es importante esta sesión en esta mañana, pues vamos a compartirles los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. La última sesión que tuvimos creo que fue para compartirles los resultados de los censos económicos que llevamos a cabo durante 2019, pues el año pasado llevamos a cabo la contraparte en las viviendas, el Censo de Población y Vivienda que se realiza cada 10 años en nuestro país. Déjenme, les empiezo a compartir la presentación. Aquí está.
Ok, aquí ya la veo. Deberían ya de estarla viendo. Confirmo. Ujú. ¿Sí? Ya la ven así en forma ampliada, ¿no? En presentación. Bueno, les decía, pues cada 10 años hacemos los censos de población y vivienda en México. Nos sirven para saber la dimensión, estructura y distribución espacial de la población. Esto es cuántos somos, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué edades nos encontramos y dónde vivimos, tanto en entidad federativa, municipios, en qué ciudades, pueblos, en qué manzana inclusive, en qué manzana se encuentran nuestras viviendas y las características de la misma, ya sean disponibilidad de servicios o bienes o características sobre títulos de propiedad, etcétera. Toda esta información la podemos encontrar en el Censo de Población y Vivienda. En nuestro objeto de estudio fueron en sí todas las viviendas del país y por supuesto, los residentes de cada una de estas viviendas. Tuvimos una entrevista directa a través de un cuestionario digital. Lo llevamos a cabo en unas Mitsui, algo parecido, una Fable, algo parecido a un celular, donde captamos la mayoría de la información que captamos en campo fueron a través de estas herramientas, lo cual nos permitió acortar mucho nuestros tiempos de tratamiento, porque anteriormente pues nos llevaba un mes levantar la información y algunos meses más el tener que capturarla cuando los cuestionarios eran a papel. Sin embargo, pues todos estos procesos se vieron acortados de tal forma que pudimos tener el censo publicado a menos de un año de haber sido captado. Cabe mencionar que por la crisis o por la pandemia, por COVID-19, pues pocos países en el mundo pudieron llevar a cabo sus censos de población. En el mundo solamente fuimos 8 países que pudimos contar con un censo de población y vivienda como se tenía planeado. La mayoría lo tuvo que posponer o definitivamente cancelar hasta nuevo aviso, ¿no? Y somos el primero en el mundo, además, en estar publicando resultados de un censo de población. Y esto fue posible, pues, gracias a que nuestros cuestionarios fueron en su mayoría digitales, ¿no? Nuestro periodo de levantamiento fue del 2 al 27 de marzo, con un momento de referencia al 15 de marzo. Nuestros cuestionarios básicos constaron de 38 preguntas. Nuestros cuestionarios ampliados se nos van un poquito más, a 70 y tantos, se nos duplica también el tiempo de captación. En el cuestionario ampliado, pues ahondamos en algunas temáticas como de ocupación y empleo, de movilidad, de movilidad cotidiana, causas de discapacidad, algunas características de las viviendas, sobre fecundidad, para poder hacer cálculos específicos de las tasas globales de fecundidad, etcétera. Pero en la mayoría de las viviendas de nuestro país se aplicó un cuestionario básico de estas de 38 preguntas, y para toda esta captación de información que tuvimos el año pasado, pues contamos con 5,200 personas que fueron contratadas ex profeso para el censo de población. 3,500 en particular fueron entrevistadoras y entrevistadores, pues para darnos una idea, ¿no? de la magnitud que tiene este evento de captación estadística. Por supuesto, es recurrente que nos pregunten de si tuvo este censo de población alguna afectación por el COVID-19, por la contingencia, y pues sí, sin lugar a duda tuvo alguna afectación, pero ¿en qué tuvo la afectación? En particular sobre las actividades de verificación, que las tuvimos que posponer. Estaban pensadas o estaban planeadas iniciar a finales de marzo y concluir en abril las actividades de verificación, pero pues las autoridades federales de salud el día 30 de marzo pues declararon en ese momento canceladas cualquier tipo de actividad de entrevistas cara a cara, encuestas y censos, de tal forma que tuvimos que esperar
hasta que hubiera luz verde, no necesariamente el semáforo, porque no estábamos en semáforo verde cuando tuvimos que salir a hacer la verificación, pero que ya las instancias federales permitieran la realización de estas actividades, y esto lo pudimos hacer entre julio y agosto en nuestro estado. Hubo entidades que por su semáforo pudieron iniciar en junio, como Zacatecas, como Baja Sur. En nuestro caso nos fuimos hasta finales de julio, el inicio de estas actividades de verificación, y por tanto hubo un retraso, digamos, o tuvimos que posponer las fechas de publicación. Nosotros planeábamos romper todos los récords del mundo y poder publicar el censo de población en noviembre del 2020, pero ante la contingencia pues no fue posible y tuvimos que publicar el 25 de enero de este mismo año. La captación fue muy buena realmente, la captación que tuvimos en el censo de población. Contamos con la información de más de 95% de las viviendas, 95.4%, que sí nos dieron su información. Hubo este pequeño rezago de 4.6% de las viviendas que por miedo a contagios o negativas en general, pues no quisieron brindarnos su información. De todas maneras, la información de esas viviendas que ya teníamos contabilizadas desde marzo, por lo menos listadas donde estaban ubicadas, esa información pues se les hizo una pequeña estimación de población para que nada de la población quedara fuera. ¿Y cómo se hizo estas estimaciones? Bueno, utilizamos técnicas estadísticas de vecinos más cercanos para, digamos, un hogar parecido, cercano, donar las características a ese hogar de tal forma, pues, de que no hubiera esas mordidas, digamos, a la población, no tuviéramos esos faltantes en general, ¿no? Estamos incorporando en este censo pues nuevas temáticas, nuevos bienes y tecnologías de la información. Estamos captando también la causa de la migración y por primera vez en un censo estamos preguntando acerca de la afrodescendencia. Ya lo habíamos captado en la encuesta intercensal, pero era eso, una encuesta. Y ahora pues por primera vez estamos visibilizando este importante sector de nuestra sociedad, más importantes en magnitud en algunas zonas de nuestro país que en otras, como en Guerrero, en Oaxaca, que era importante precisamente que se visibilizara en las estadísticas, de poder contabilizar el tamaño, las dimensiones de esta población y también sus características. Captamos por primera vez una verificación de la condición de la actividad, es decir, bueno, lo vamos a ver más adelante cuando veamos los resultados, pero era común sobre todo en las mujeres. Muchas actividades que realizan por su hogar o por la economía familiar no la consideraran como trabajo. Por ejemplo, quienes venden algún producto a través de un catálogo de Avon, de lo que sea, pues, o de Andrea, por ejemplo, ellas no lo estaban considerando como si fuera un trabajo, o si ayudaban en la tienda familiar, o si ayudaban en las tierras de cultivo de la propia familia. Eso las mujeres no lo visualizaban como un trabajo, pero al momento de incorporar estas preguntas de verificación, los resultados de la incorporación económica de las mujeres, pues difiere significativamente a lo que se captaba tradicionalmente. Además, por recomendaciones del Grupo Washington, pues estamos incorporando también los grados de limitación en la discapacidad, es decir, no solamente preguntar si la persona tiene una discapacidad o no, sino también incorporar que si tiene dificultades para realizar alguna actividad cotidiana y el grado de esa dificultad. En fin, fueron muchos cambios en temáticas, pero también en tecnologías. Como les decía, pues lo captamos por primera vez en algo parecido a un celular. También les permitía este celular pues tener la información con GPS, el poder que la entrevistadora o el entrevistador verificara que estaba bien posicionado en campo al momento de iniciar el recorrido por las manzanas. Y por primera vez en un censo de población, incorporamos la autoenumeración por internet, es decir, a través de esta carta invitación que dejábamos en los hogares, de que pudieran ellos mismos
brindar su información por internet o por teléfono, ¿no? Realmente, pues todavía la población es apática en general a brindar la información a través de cuestionarios, pero mucho más apática es para brindar su información por internet o por teléfono, de cumplir con este deber, digamos, ciudadano de entregar la información a un censo de población. Sin más preámbulo, pues ya la población total de nuestro estado, 2.944.840 personas en la entidad. Perdón. Bueno, así ha estado en el tiempo. Esta es nuestra serie de población. Entre 2010 y 2020 registramos un incremento de más o menos 283,000 personas en el estado, pero si se fijan, pues ya tenemos una tasa de crecimiento que va a la baja desde los 50, de la década de los 50, hasta este momento que estamos llegando al 1%. Vemos sí una tendencia a una reducción en la natalidad general en nuestro estado, en nuestro país, y muy seguramente en los próximos 10 o 20 años, pues ya de continuar con estas tendencias de natalidad y de migración, pues es posible que estemos observando ya en el futuro tasas de crecimiento negativas como en muchos países del mundo, ¿no? En cuestión de la distribución por sexo, estamos empatados prácticamente. Ya sé que no es carrera ni es, ni es competencia, pero bueno, estamos 50 a 50, un poquito más mujeres que de varones en nuestra entidad. Casi siempre luego hacen chistes, ¿no? De cuántas mujeres le corresponde a cada hombre. Pues no es así. En primer lugar, estamos ahí en igualdad numérica. 50-50, y tenemos algunos municipios donde la proporción de mujeres es más alta, mucho más alta que lo de los varones, ¿no? Y tiene que ver con la condición de actividad económica de esos lugares en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Oquitoa, 53% de su población son mujeres, y en Villa Pesqueira tenemos aquí el municipio con mayor masculinidad, 56.8% de su población es de varones, y como les decía, tiene que ver mucho con el perfil económico muchas veces de los municipios, de qué oportunidades haya tanto para hombres como para mujeres y motivaciones para seguir residiendo en esos lugares, ¿no? Vemos ahora nuestra pirámide de población. Aquí en este azul turquesita van a encontrar la pirámide o cómo era la línea en el 2000. Cómo era la línea en el 2010, es este moradito, y ahora estos verdes y naranjas en el 2020. Y si se fijan, lo que vemos como tendencia general, pues es una disminución en la base, una base que ha ido en decremento constante en las últimas décadas, que acusan pues una reducción en la natalidad y también un incremento importante en cuanto a la población adulta mayor. Si se fijan, a partir de ciertas edades, pues ha sido mucho más o ha crecido más estas barritas de esta población respecto a las últimas décadas. Esto pues nos va a llevar a un envejecimiento de la población. Si se fijan aquí a la derecha, pues marcamos que la edad mediana era de 23 años en el año 2000. La edad mediana pues es lo que parte en dos la población. Es decir, 50% tenía 23 años o menos, y ahora esa edad mediana se encuentra en 30 años. Es decir, la población en conjunto hemos envejecido en 7 años en estas últimas décadas, ¿no? Es algo importante que se debe destacar. Ya si lo vemos, bueno, aquí veamos cuál es el efecto que tiene precisamente el envejecimiento en una pirámide de población. Aquí vemos al municipio más joven, San Miguel de Orcasitas, donde su edad mediana está en 23 años de edad. Cabe decir que esta es la misma edad mediana que tiene ahorita entidades como Chiapas. Y por acá tenemos una edad mediana pues muy alta, la de Bacanora, con 44 años de edad. Es el municipio con mayor edad mediana. Y vean ustedes las distorsiones que hace esta edad mediana en su pirámide de población, donde vemos pues
fuertes faltantes en algunas edades poblacionales, sobre todo en edades escolares. Probablemente la población que quiere ir a la preparatoria tenga que salir de ahí, o que tenga que ir a la universidad, pues va a tener que salir de este municipio, y también pues para buscar oportunidades laborales. Y en contraparte pues tenemos un importante crecimiento de los adultos mayores, ¿no? Por supuesto que estas distorsiones también están muy relacionadas a los tamaños poblacionales. Pues Bacanora tiene una población muy pequeña de 759 personas. Es más fácil visualizar estos aspectos cuando lo vemos así por grupo de edad. A veces es más fácil contemplarlo que por una pirámide, y veamos cómo el grupo de niñas, niños y adolescentes pues se ha reducido significativamente. En el 2000 representaban 38.7% de la población total, y ahora no llega al 30%, ¿no? Entonces, esto confirma también pues estas reducciones en la natalidad en nuestro estado, que no se construye de la noche a la mañana, es decir, no es de los últimos 5 años o de los últimos 10 años, sino es una tendencia de décadas, ¿no? Vemos también la población joven como ha tenido una reducción pequeña, pero se ha reducido. La población adulta también sigue su crecimiento, pero el gran ganador, digamos, ha sido la población adulta mayor, la de 60 años y más, al pasar de 7.2 a 12.2%. Entonces, podemos constatar, por tanto, ese proceso de envejecimiento de nuestra población en general. Por entidad federativa, la entidad federativa más poblada de nuestro país es el Estado de México, con casi 17 millones de personas. Si se fijan, esta línea es lo que tenía en el 2010. Si se fija, pues el crecimiento es alto en esa entidad federativa, producto tanto de la natalidad, pero sobre todo de la migración, sobre todo de esa migración dentro de la misma zona metropolitana, ¿no? De aquellos que habitan ahí, pero laboran en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y pues por acá en el lugar número 18 tenemos al estado de Sonora, muy pegado a Sinaloa y a San Luis Potosí. Y tenemos en los últimos lugares poblacionales a Colima con 731,000 personas, y a Baja California Sur con 798,000 personas. Es importante destacar esto porque pues cuando vemos las cifras de esta población, incluso Campeche con 928,000 personas, pues el municipio de Hermosillo supera la población total de esas 3 entidades federativas, ¿no? Para tener en contexto qué significa la población para esta población para nuestro municipio, y en sí se coloca también pues como el municipio número 18 dentro de los más poblados del país, y dentro del más poblado de todo México pues es Tijuana, seguido de Ixtapalapa y León, Guanajuato. Estos como los tres municipios más importantes de México, ¿no? Y pues vemos cómo Hermosillo ha cambiado su posición, ha aumentado. En el 2010 ocupaba la posición número 21 y ahora pues entra dentro del top 10, top 20, digamos, de nuestro país al estar en el lugar número 18. Y como les decía, esta población en sí significa el tamaño poblacional de nuestro municipio es más grande que 3 entidades federativas del país. De los demás municipios, ¿cómo se encuentran? Pues ya les decíamos, Hermosillo en primer lugar con sus 936,000, Cajeme con 436,000, Nogales con casi 265,000 y San Luis Río Colorado en el cuarto lugar. Y en contraparte tenemos 11 entidades federativas donde la población no llega a 1,000 habitantes, ¿no? Son estas que están observando ustedes en esta gráfica, ¿no? Empezando por Huepa, Guasabas, Cucurpe, Bacanora, siendo las más pequeñas Ónavas y San Felipe de Jesús, ¿no? Que muchas veces estas poblaciones las tiene, digamos que alguna colonia de Hermosillo tiene más población o puede tener más población que estos municipios, ¿no?
por ciudades o por localidades, vemos aquí ya está la ciudad de Hermosillo. Lo otro que veíamos era para el municipio de Hermosillo, que considera pues Tasajal, San Pedro el Saucito, Bahía de Quino, Miguel Alemán, etcétera. Todo el municipio en su conjunto son 936,000 habitantes, y en sí la ciudad de Hermosillo tiene 855,563 pobladores, y vean cómo ha crecido. En 2010 teníamos una población de 715,000 personas que habitaban en esta ciudad. Esto es que en 2010 27% prácticamente de la población sonorense se asentaba en la ciudad de Hermosillo, y actualmente es 29.1%, es decir, ha aumentado más la concentración de población en la ciudad de Hermosillo. Y dentro de las 10 localidades más pobladas del municipio tenemos Hermosillo, Ciudad Obregón, Heroica Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa, Heroica Guaymas. Estas 6 localidades en particular concentran más del 63% de la población en todo el estado. Y algo muy importante destacar, que aquí ya se encuentra dentro del top 10 del estado, pues otra localidad del municipio de Hermosillo, que es Miguel Alemán la 12, con casi 39,500 habitantes en conjunto. Les decía aquí, pues, de que las 6 localidades estas, hasta Heroica Guaymas, como las 6 más pobladas, concentran 63.2% de la población. Fíjense cómo en estas 6 localidades anteriormente residía 48.7% de la población sonorense, y ahora pues el crecimiento, la concentración en estas localidades es sumamente grande, ¿no? Y en contraparte, pues estas localidades pequeñitas, las de menores de 2,500 habitantes, pues han venido perdiendo relevancia al pasar de 16.9 a 12.2%. Veamos ahora cómo lo que les he venido platicando sobre la reducción poblacional y sobre la caída en la natalidad, pues la podemos ver confirmada aquí en el promedio de hijas e hijos nacidos vivos. En 2000, cada mujer de 12 años y más tenía en promedio 2.6 hijos, y ahora el promedio es de 2.1 hijos e hijas por mujer. Entonces vemos aquí cómo hay una tendencia hacia la baja en este indicador que en sí resume la natalidad de nuestro estado, ¿no? Captamos a través del censo de población también la migración. En sí, preguntamos sobre el lugar de residencia hace 5 años y sobre el lugar de nacimiento. En el lugar de nacimiento encontramos que 63.5% de aquellos que habitamos en Sonora nacimos también en Sonora. 15% nacieron en otra entidad, y dentro de las principales entidades de donde proviene esta población, pues se encuentra Sinaloa en primer lugar con 145,000 personas prácticamente, seguido de Baja California y Chihuahua, esto como las 3 entidades principales de proveniencia de las personas que nacieron en otra entidad federativa. Y también tenemos un 1.8% de aquellos que no nacieron en nuestro estado, ¿no? Veámoslo aquí con más detalle. De este 1.8% se traduce en 52,357 personas que provienen principalmente de los Estados Unidos, 500 personas prácticamente de Honduras y otras prácticamente 500 de República de Cuba, ¿no? Entonces aquí sí vemos un cambio significativo de los países de nacimiento, porque en el 2010 los principales eran China y España en segundo y tercer lugar respectivamente, y ahora pues encontramos a países latinoamericanos ocupando estas posiciones, ¿no? Ahora, sobre la migración reciente, es decir, cuando les preguntamos en marzo de 2020, les preguntamos dónde habitaban en marzo de 2015, y 96.5% nos dijo que aquí mismo, que aquí en esta entidad. 2.8% nos dijo que en otra entidad, y 0.6%
que vivía en otro país. Esto es, pues, esta es la migración, precisamente la migración reciente, tanto la que habitaba en otra entidad como la que habitaba en otro país, es lo que conocíamos, como les decía, como migración reciente, y a esta en particular como migración interestatal, y a partir de la cual podemos construir saldos netos migratorios, es decir, el revisar cuántos llegaron a Sonora y cuántos viven en otra entidad, pero que vivían anteriormente en Sonora, podemos obtener los saldos netos migratorios. Y en nuestro estado en particular, el saldo neto migratorio es positivo. Más o menos estamos hablando de 11,500 personas de saldo neto, es decir, la diferencia de los que llegaron menos los que se fueron nos da ese saldo de 11,500 personas y representa 0.4% de la población de 5 años y más, ¿no? Porque tenemos que referenciarla a esa población porque la medición es de 5 años atrás. Como vemos, todavía el estado de Sonora se encuentra como una entidad receptora de población, pero ya estamos muy cerquita de llegar ahí a la paridad y de convertirnos en entidad expulsora. Dentro de las principales entidades receptoras de población migrante interestatal, pues se encuentra Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Nuevo León y Baja California. Estas como las principales receptoras de población, y dentro de las principales expulsoras se encuentran los estados de Guerrero, Tabasco y Veracruz, como lo pueden observar en esta gráfica con las proporciones que tienen respecto a su población. Captamos también a la población dentro de las características culturales, a la población hablante de lengua indígena. Ya en el cuestionario ampliado captamos la autoadscripción, de tal forma que nos permita caracterizar y contabilizar la magnitud, digamos, de estas poblaciones en nuestro país. Captamos en el estado en particular 62,808 personas que se declararon hablantes de lengua indígena. Esto es 2.2% de la población total, y de esta población hablante de lengua indígena, un dato que destaca es que principalmente estas personas, 42% alrededor, son hablantes de mayo, mientras que 23%, más o menos 22%, son hablantes de la lengua yaqui, ¿no? Estas como las más representativas dentro de nuestro estado. Acá captamos la población de hogares con población indígena, donde el jefe o jefa es hablante de lengua indígena. Pues vemos la caracterización de estos hogares. 126,000 personas habitan en hogares indígenas, y esta es la estructura por edad y sexo. Si vemos, también es un poquito más amplia las barras de la población infantil. Si recuerdan, en la población de Sonora estábamos hablando alrededor de 3.7, 3.8 en estas barras de 0 a 4 años, y aquí nos encontramos con 4.1 para la población en hogares indígenas. Captamos también, como les decía, por primera vez en un censo a la población afromexicana o afrodescendiente, y en el estado 43,510 personas se declararon como afromexicanas o afrodescendientes. Esto es 1.5% de la población total en el estado, y de ellas son mayoritariamente hombres, como lo observamos en esa gráfica. Captamos, como les decía, la población con discapacidad y limitación en la actividad cotidiana. Y algo muy interesante, pues estas preguntas o estas incorporaciones que hicimos, estas incorporaciones en las nuevas temáticas, nos permite detectar que 16.4% de la población en Sonora tiene una discapacidad o limitación. Lo que medíamos anteriormente era únicamente esta parte que vemos aquí, de 4.9% de la población que tenía alguna discapacidad, pero al momento de incorporarle también la población con limitación, pues encontramos que 10.8% de la población en Sonora tiene alguna limitación para realizar alguna actividad cotidiana. Y verás,
Entonces, bueno, aquí nos permite en primera instancia, pues ir detectando cuáles problemáticas futuras vamos a tener en el Estado respecto a esta movilidad o limitación en la movilidad o en la actividad cotidiana de la población. En el país, este porcentaje es de 16.5, es decir, estamos muy pegados a los promedios nacionales, pero tenemos entidades como Oaxaca, donde el porcentaje supera el 20%. Entonces, son problemáticas que debemos de ir atendiendo como sociedad, como país, y que probablemente se vuelvan o más crudas o más serias en los próximos años, porque algunas de estas discapacidades son adquiridas o se van haciendo más fuertes conforme avanza la edad, ¿no? Ya viendo en sí la población con estas discapacidades, ¿cuál es la principal discapacidad con la que cuenta la población? En primera instancia, 47.4% no puede caminar, subir o bajar, 44% no puede ver, aún usando lentes, 18.2% oír, aún usando aparato auditivo, 20% no puede bañarse, vestirse o comer por sí mismo, 18.3% no puede recordar o concentrarse y 14.4% tiene problemas para hablar o comunicarse. Captamos también este tema muy importante, el tema educativo. Perdón. Detectamos en el estado a un total de 44,134 personas analfabetas, es decir, que no saben leer y escribir. Y este indicador se capta a partir de los 15 años y más, pues que ya es la edad que debieron de haber atravesado por la educación básica en nuestro país. Y sin embargo, no adquirieron o no cursaron la educación básica o nunca adquirieron la habilidad de la lectoescritura, ¿no? En sí representan 2% de la población de 15 años y más del estado y estamos en presencia pues una reducción en las tasas de analfabetismo en nuestra entidad en general. Además de eso, pues vemos también un aumento en el grado promedio de escolaridad al pasar de 8.2 en 2000 a 9.4 en 2010 a 10.4 en el 2020. Tener un grado promedio de escolaridad de 10.4 pues representa tener un año completo de preparatoria terminada, en promedio toda la población de 15 años y más dentro de nuestro estado. Y por primera vez, si se fijan ustedes, pues este grado de promedio de escolaridad de las mujeres es ligeramente mayor que el de los hombres en 10.5 y 10.4. Y pues será una décima, pero estamos hablando de prácticamente 30 y tantos días, un mes más de estudio para las mujeres y pues para lograr un aumento en promedios pues significa un mayor contingente de mujeres incorporándose en la vida escolar, pero permaneciendo en la escuela también por un mayor tiempo, ¿no? Que es algo muy importante. En grados promedios de escolaridad ya por municipio, el municipio de Hermosillo es donde se cuenta con más grado promedio de escolaridad, con 11.3 años en promedio. Esto es 2 años de preparatoria terminada, seguido de Cajeme y Nogales, más o menos las mismas proporciones. Y en contraparte tenemos estos municipios donde los grados de promedio de escolaridad son los más bajos, como San Miguel de Orcasitas, con 6.7 años promedio de escolaridad. Esto es apenas primaria terminada y está muy relacionada, pues, primero que se trata de una población muy joven, pero también de una población migrante de jornaleros agrícolas, donde la familia en su totalidad muchas veces llega al estado o al municipio para contratarse en las actividades agrícolas, ¿no? de ese municipio y que pues va a estar afectando o influyendo significativamente en que esos niños no se incorporen a la escuela. Les comentaba que incluimos una pregunta de verificación en esta ocasión y aquí esta barrita es sin la pregunta de verificación. 42.2% de las mujeres nos dijeron que estaban incorporadas en el mercado laboral, pero al hacerles la pregunta de verificación, estas proporciones se nos van a 48.9%.
Entonces es importante el ir afinando los métodos de captación sobre algunas temáticas para tener resultados más exactos. Siempre en cuanto a tasas de participación económica, mercado laboral, ocupación y empleo, pues siempre el proyecto de referencia va a ser la encuesta nacional de ocupación y empleo. ¿Por qué? Porque tiene una batería de preguntas muy amplias que nos ayuda a determinar con más precisión esta participación económica. Sin embargo, al incorporarle esta pregunta precisamente, pues nos acerca un poquito más a una medición más afinada, ¿no? Y pues nos encontramos que 61% de la población de 12 años y más en el estado está inmersa en el mercado laboral. Esta proporción es de 73.2% en los hombres y 48.9% en las mujeres. Si se fijan, pues los hombres, la incorporación creció poquito, quizá porque la incorporación que ya tienen en el mercado laboral es muy amplia y haya poco margen. En el cambio, las mujeres, pues todavía hay una brecha importante que subsanar y por tanto, pues el crecimiento puede ser más amplio. En sí, pues aumentamos la participación económica femenina en 5.4 años, de 5.4 puntos porcentuales, perdón, de 2000 a 2010, y estamos hablando de 12 puntos porcentuales prácticamente en 20 años, ¿no? De la población que no está inmersa en el mercado laboral, es decir, este 39% que nos hace falta para llegar al 100, ¿qué es lo que está haciendo? Estas 911,000 personas principalmente no se incorporan, 37.7% porque se dedican a los quehaceres del hogar, 37% son estudiantes y 12.8% están pensionados o jubilados. 2.7% tiene una limitación física o mental permanente que le impide trabajar y 9.8% están en otras actividades no económicas que pudiera ser servicio a la comunidad o simplemente nada. Ahí pudiéramos encontrar también esta sección de los famosos ninis. No todo, por supuesto, porque hay una parte de la población que se dedica a actividades a otro hogar o a su comunidad como servicios comunitarios, pero también aquellos que no realizan ninguna actividad. Captamos también la afiliación a instituciones de salud. 81.2% de la población total en el estado tiene una afiliación a servicios de salud. Es un incremento respecto al 2010. Se fijan anteriormente, hace 10 años, ese porcentaje era de 74% y ahora ha aumentado esa afiliación a 81.2%. ¿Y dónde están afiliados principalmente? Pues al Instituto Mexicano del Seguro Social en primer orden, 19.5% al INSABI, 6.4% al ISSSTE, 5.4% al ISSSTESON, etcétera. En esta parte ponemos esta rayita para diferenciar aquello que está relacionado con la economía formal, el recibir esta prestación como parte de las prestaciones laborales y por otra parte, pues esto que se encuentra más ligado con la economía informal en nuestro estado, ¿no? Captamos también la situación conyugal. Vemos aspectos también interesantes de cambio, de cómo ha disminuido, si se fijan aquí, la población casada, al pasar de 42% a 33.7%. Está aumentando la población en unión libre y están aumentando también la población alguna vez unida, es decir, la población separada, la población viuda, la población divorciada, pero los cambios más significativos son esta reducción en la población casada, ¿no? Captamos también como aspectos culturales la religión. Le preguntamos de forma abierta cuál era su religión. 76.5% de la población en Sonora se declaró católica. 11.2% protestante, cristiano o evangélico y 11.5% se declaró sin religión. Si se fijan, estos como los principales grupos religiosos en nuestro estado, y en sí vemos una disminución de la población católica y un aumento de los protestantes y de la población sin religión alguna, ¿no?
En cuanto a las viviendas, bueno, captamos un total de 876,333 viviendas habitadas. Esto es un ritmo de crecimiento de 2.1% promedio anual respecto al monto de viviendas de 2010. Es decir, el, la vivienda o la habitación en nuestro estado creció de una forma más rápida que lo que creció la habitación y pues está relacionada pues con menor promedio de ocupantes también de viviendas y mayor número de hogares unipersonales también, ¿no? Sí, pues vemos aquí cómo ha disminuido también el promedio de ocupantes por vivienda. En 2000 habitaban en cada vivienda 4.1 personas y ahora este promedio es de 3.3, ya sea que hayan empezado su propia familia o bien que se hayan mudado a vivir por sí mismos, ¿no? En cuanto a los materiales predominantes, vemos una mejoría en los materiales en sí. Por ejemplo, en 2000, 12.3% de las viviendas en el estado declararon tener como de forma predominante piso de tierra y ahora el porcentaje es de 2.4%. Pues estamos hablando de una mejoría significativa de casi 10 puntos porcentuales. Captamos también la disponibilidad de agua entubada y vemos también una mejoría al pasar de 70% hace 20 años a 89.2% en el 2020. Por supuesto que es una mejoría sustantiva también de aquellos que están conectados a la red pública. El drenaje conectado a la red pública al pasar de 67.6 a 85.9%. Por supuesto que quedan en el tema muchos rezagos y vemos que existe mucha diferencia por municipio. Hay muchos municipios en el sur como Echojoa, San Ignacio, Río Muerto, donde los porcentajes de conectados a la red pública pues son mucho menores o son cifras que se asemejan al 2000. Por ejemplo, que tenía Sonora en el 2000, hace 20 años, ¿no? Entonces, así desigual pudiéramos ubicar a nuestra entidad federativa también. Captamos también bienes y tecnologías de la información y de la comunicación. De los cambios más importantes que estamos viendo, pues es este aumento en la disponibilidad de Internet, que prácticamente se duplica al pasar de 29% a 60.7%, un aumento en la computadora, laptop, tablet, y se confirma o se hace más fuerte esta reducción en la línea telefónica fija al pasar de 42.7 a 28%, y vean ustedes este incremento también de los más altos en disponibilidad de telefonía celular, donde 93% de los hogares dispone alguien de la vivienda cuando menos un teléfono celular para su comunicación. Dentro de las tecnologías nuevas que estamos captando, por ejemplo, captamos que 57.4% de las viviendas de Sonora cuentan con cable. 24, casi una de cada 4 de las viviendas cuentan con servicios de película, música o video de paga por internet, llámese Netflix, Claro Video, iTunes, Spotify, lo que sea, ¿no? 14.4% cuentan con consola de videojuego y 58% cuenta con horno de microondas, ¿no? Mientras en algunos países del mundo ya lo están sacando, tratando de sacar del mercado, pues en México todavía lo tratamos de captar como una tecnología importante en los hogares, ¿no? En las etapas de difusión, bueno, el 25 de enero captamos toda esta información del cuestionario básico que les acabamos de presentar. Presentamos los resultados por localidad, Ajebe y Manzana, y algunos formas de acceso a microdatos para que ustedes hagan sus propias solicitudes. El 16 de marzo captamos también o publicamos el sistema de consulta de información censal, algunos tabulados complementarios interactivos, etcétera. Yo creo que más que mostrarles eso, mejor, si me permitieran, me gustaría mostrárselos en la página de internet. No sé si voy a dejar de compartir y voy a volverles a compartir, pero a través de Google. Ok. Ahí estamos.
Sí la están visualizando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí la vemos, Miriam. Ok, muy bien. Aquí en nuestra página de internet, si nos vamos a datos, programas, censos y conteos de población, aquí van a ver los resultados desde 1895 hasta la fecha. Vamos al 2020. Y aquí van a ver el conjunto de datos que estamos publicando, una visión rápida de alguna información censal. Aquí pueden incluso ir viendo por entidad federativa, les muestran pirámides de población. Podemos irnos al estado de Sonora. Van a ver ahí la pirámide poblacional para el estado de Sonora y algunos indicadores de las viviendas. Esta es información nacional, algunos indicadores nacionales y comparativas por entidad federativas. Pero una parte interesante es acá en la documentación van a encontrar la presentación de resultados nacionales del país y también de todas las entidades federativas, que en sí esta presentación que estamos observando en este momento, una versión de ella por lo menos está ya publicada en internet, los resultados complementarios también están ahí, toda la metodología que utilizamos para el levantamiento de este censo de población, los cuestionarios básico ampliado de localidad, entorno urbano, alojamiento de asistencia social, listado de inmuebles, porque no solamente captamos la información en todas las viviendas, captamos en las viviendas tradicionales que conocemos, vaya. También captamos la información en los centros de alojamiento de asistencia social, es decir, todos aquellos albergues, refugios, centros de tratamiento de adicciones, todas esas personas que viven en esos lugares son contados también o forman parte de la cuenta poblacional y captamos también las características de esos centros donde están habitando. Captamos la información de las personas que residen también en cárceles, por ejemplo, en centros de readaptación federal y también estatales. Y también captamos algunos cuestionarios de entorno urbano y de localidad. En los de entorno urbano, pues por observación veíamos si esa manzana tenía pavimentadas las vialidades, si había alumbrado público, si había rampas, etcétera. Todos estos cuestionarios que captamos o los que captamos la información están puestos a su disposición. Vemos los tabulados, también tenemos todos los tabulados básicos y ampliados. Estos son interactivos para que ustedes hagan la construcción a la medida. Por ejemplo, si quisieran la población total por entidad, municipio o qué les gusta, de cualquier cosa, juego sencillo de entidad por entidad y sexo. Por ejemplo, pueden ver la consulta. No sé si la van a ver aquí, pero bueno. Bueno, se está tardando. Bueno, aquí está ya por todos los estados, entidades federativas del país y por sexo total, hombres y mujeres. Y ustedes pueden construirse sus propias consultas y exportarlos al formato que ustedes deseen, ¿no? Como TXT, CSV o como Excel. Esta información se la pueden llevar a Excel. Cada vez que le dan clic a un más que tienen acá, pues van a desagregar a los municipios de esa entidad federativa. Y si gustan, por ejemplo, algún municipio o ver los municipios del estado, yo ya le di clic, pero pues el internet es lento cuando estamos conectados. Vamos a poder ver la información de cada uno de los municipios del estado también y así van a poder ir construyendo todas las variables o todos los indicadores que ustedes gusten. Van a tener aquí también todos los tabulados básicos de nivel estatal o nacional. Aquí nada más señalan si es para Estados Unidos mexicanos o para la entidad de Sonora que ustedes quieren ver esos resultados. Eso es porque es muchísima la información que estamos generando, entonces tiene que ser dividida por entidad federativa y van a encontrar tanto de cuestionario básico, todos estos tabulados que están viendo ahí, como de cuestionario ampliado también. Entonces, donde vamos a ahondar, como les decía aquí, en algún conocimiento respecto a estas temáticas. También vamos a ver en microdatos. En microdatos van a poder tener
en sí una muestra del censo de población, el básico. Es una base de datos de ejemplo para que ustedes hagan su consulta. Y ya que ven que corre esa consulta con esos códigos o comandos que ustedes eligieron, hagan la solicitud en sí. No se les entrega la información desagregada, pero sí el resultado de esa consulta, ¿no? A través de algunos pasos que tengan que seguir. Aquí está publicada nuestra muestra del cuestionario ampliado. Esa sí está completita ya para su uso. La pueden descargar, ya sea la nacional. No se los recomiendo porque está muy, muy grande. Está pesadita, la verdad, o de cada una de las entidades federativas. Aquí está lista para ser consultada y hacer los ejercicios que gusten. Está en cualquiera de estos 4 formatos, para Stata, para SPSS, está también pues un CSV que nos facilita, digamos, la consulta desde un mismo Excel que podamos sacar alguna información básica. Está también los principales resultados por localidad, de AGEP y de manzana. No es la función de aquí de tallerear, digamos, de ver cómo se usa todo, pues para eso podemos programar otra sesión en particular para ver productos específicos. Aquí podemos encontrar los principales resultados por localidad, es decir, tenemos 7,300 localidades habitadas en el estado. Bueno, aquí en este producto vamos a encontrar la información de esas 7,300 localidades, de cuánta población hay, de cuántos niños, cuántas niñas, analfabetismo, características de las viviendas, etcétera, de todas esas localidades. Pero además podemos entregar la información por AGEP y manzana urbana. Son 220 y tantos indicadores de cada una de las manzanas y AGEP. Claro está, sin violentar la confidencialidad. Si en esa manzana hay 1 o 2 viviendas nada más, la información la vamos a dejar como un asterisco, como información confidencial, porque no podemos violentar la ley y entregarles la información de tal forma que puedan detectar de qué persona se trate, vaya, ¿no? Entonces, aquí está el listado de las 69,000 manzanas del estado, ahí están listas para su utilización. Y también dentro de las herramientas, ese es el listado de AGEP y manzana, pero acá dentro de las herramientas que publicamos está el sistema para la consulta de información censal que les permite visualizar de forma gráfica esta información. Por ejemplo, la población total, vamos a ver el corte, vamos a pedirle nada más para la ciudad de Hermosillo, entidad federativa. Vamos a... pueden ver, por supuesto, todas. Ya seleccionamos a Sonora. En municipios, vamos a seleccionar Hermosillo. Y en localidades, nos da, por supuesto, la facilidad de consultar las 4 localidades urbanas que tenemos en el municipio. Por eso pueden consultar del San Pedro Saucito, Valle de Quino, Miguel Alemán y la ciudad de Hermosillo. Vamos a ver la ciudad de Hermosillo. Y esta es la estratificación de la población total. Aquí lo vamos a ver por AGEP. Como lo pueden ver, aquí tenemos las AGEP más pobladas que hay en el municipio. Y si se fijan, pues la población se concentra en el norte de nuestra ciudad. Es donde vemos más juntos estos colores más oscuros. Esto es por AGEP y algunas personas dicen, ay, ¿qué es eso? No es práctico. Entonces lo quieren ver por manzana. Entonces aquí en el lapicito le podemos dar la desagregación, verlo por manzana, y además el color verde a lo mejor no me gusta y yo lo quiero ver en color azules, por ejemplo. Lo cierro y en algún momento, cuando el internet se deje, vamos a poder observar esa misma información a nivel manzana. Pero como cuando estoy conectada, el internet se me hace un poquito más lento y se tarda un poquito más en las consultas. Seguramente en sus máquinas puede ser más rápido. Bueno, aquí está ya el municipio y lo que vemos pues es ya la desagregación de cuáles son las manzanas más pobladas en la ciudad de Hermosillo. Y aquí detectamos algunas manzanas así como las más pobladas. Creo que es la Penny, por eso aparece más
más poblada también es el lugar, pues, si les llama la atención. Pues así lo pueden ir detectando, pero ahorita nada más tomamos la población. Obviamente que pueden encontrar un montón de indicadores, todos los indicadores posibles los estamos publicando a través de esta plataforma visual del CINCE de población. Vemos ahí una gráfica del municipio, nos dice cuál es la manzana más poblada, la menos poblada, etcétera, ¿no? No nos permite descargarla, pero ¿por qué? Porque ya están en la otra sección en su versión descargable, digamos, ¿no? Y aquí pues podemos, nos arroja algunos indicadores relacionados, por ejemplo, la relación hombres-mujeres, la edad mediana de la población, la razón de dependencia, etcétera, de tal forma que ustedes puedan ir construyendo los indicadores que deseen a través de esta plataforma. Bueno, de mi parte eso sería todo y abrimos para preguntas y respuestas. No quiero extenderme y abusar mucho de su tiempo. Muchísimas gracias, maestra Miriam Guadalupe Villegas. Creo que siempre es bien interesante poder ver todas estas gráficas y sobre todo, pues, entender el enorme trabajo que hay detrás de la realización de las encuestas y también de lo valioso que es para nosotros tener toda esta información digerida al alcance de un clic y con esta posibilidad de jugar con las posibilidades de entender los mecanismos, las herramientas y poder tener la información adaptada también a nuestras necesidades en el trabajo. Así que muchas gracias nuevamente por esta facilidad de acercarnos. Si alguien tuviese alguna pregunta, algún comentario, creo que somos una cantidad manejable ahorita en el Zoom para que pudieran abrir su micrófono si quisieran hacerlo directamente o bien a través del chat, que ya saben que está disponible. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, adelante. Aprovechen. Muy bien. Aquí nos dicen que van a necesitar un curso para navegar la web. Estoy de acuerdo. Tenemos más de 100 proyectos anuales y todos tenemos la mala costumbre de hacerlos públicos. La mala costumbre porque se nos satura y después no se encuentra nada. Estoy completamente de acuerdo y pues estamos ahí abiertos para cualquier invitación que nos hagan, alguna solicitud, incluso uno a uno. De poder ver esta información. Aquí se encuentran con nosotros Gaby y José. Les pediría si gustan poner Gaby y José sus datos de contacto para que se establezca precisamente esa comunicación para estos cursos, ¿no? Sí, definitivamente nos vendría bien agendar ya que podamos reunirnos alguna especie de taller, ¿no? Para hacer algo más práctico y creo, porque veo algunos miembros aquí, socios del clúster que trabajan en el día a día con estadísticas, áreas de recursos humanos, de vinculación con la comunidad, que es tan importante tener pues al día toda esta información estadística de las localidades que están vecinas a las áreas de operación de las unidades mineras. Y más allá de eso también, pues para los socios proveedores, pues toda la parte de la información económica también, que a lo mejor no abordamos tanto en esta sesión, pero toda la información de los directorios que hay disponibles para ubicar competencia, incluso para ubicar empresas que pueden ser similares a nosotros o cómo esta información también puede ser interesante para ubicar nuestras decisiones de negocios, estudios de mercado y demás. Entonces, yo creo, maestra, que le vamos a tomar la palabra para más adelante hacer algunos talleres de ese tipo. Ah, claro que sí, con gusto. Ya veo que acá nos compartieron los datos para tomar nota de los correos de contacto con la gente de aquí de INEGI del estado de Sonora. Tenía levantada la mano Alfonso Conde. A ver, adelante. Muchas gracias, Margarita. Pues felicitarla, Miriam, porque nos abre una
una beta, o diríamos aquí, el camino Ok. al conocimiento puro y duro. Es que muchas veces es tanta la información que nos perdemos, ¿eh? Yo le quisiera preguntar si con tantos datos, ustedes tendrán algún análisis de lo que se llama pobreza multidimensional, eh, aplicando un índice que se llama de Gini, en donde se va un poquito, es que tienen un montón como para poderlo hacer, ¿no? Creo yo. ¿No tendrán ustedes más información? De hecho, bueno, el índice de Gini lo construimos con las ENIG, Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares. A partir de ahí es donde se construye. Y en sí, la pobreza multidimensional la construye Coneval, es los que tienen la función, vaya, pero ellos toman la información que genera el instituto para generar la pobreza. Lo hacen a partir de la CENIG y a partir de la información censal. En particular, Coneval lo hace a partir de 6 preguntas que utiliza el INEGI en sus cuestionarios y en el censo. Y si me permitieran, y sin querer abusar de su tiempo, de hecho sí les puedo mostrar el resultado de esas 6 preguntas en particular y que a partir de ahí va a construir Coneval todos sus indicadores. Nada más déjenme ubicarlas. Ay, ay, ay. Son, son muchos específicos. Un segundo, no se me desesperen. En México tendemos a generar muchísimos datos y como bien lo dijo usted, luego no sabemos ni qué, ni qué hacer, pero para nosotros es oro molido en relaciones con la comunidad porque nos abren una perspectiva importantísima, ¿no? Sobre todo cuando llega alguien nuevo o en algún proyecto nuevo que no conoces, eh, pues muy bien cómo está la cosa, ¿no? El contexto, vamos a llamarle. Claro. Segundo. Creo que aquí ya lo encontré. Un segundo. Y nada más les voy a mostrar esa diapositiva, porque ahorita nada más nos enfocamos a al cuestionario básico, para no abusar precisamente del tiempo, porque si no se nos iría horas y horas de información, pero obviamente ya tenemos los resultados del cuestionario ampliado. Solo que estas diapositivas tienen nada más y nada menos que como 400 diapositivas esta presentación, entonces se vuelve un poquito densa. Okay. Un segundo, no, nada más les voy a mostrar esa, no les voy a mostrar las 400, no se preocupen. Voy a ir a esa. Nos va a dejar picados aquí. Ya voy a llegar. No, y es que es un aspecto muy, muy interesante y que no lo vamos a poder ver en otro proyecto, pues ya, y va a salir o van a poder visualizarlo ya de manera compacta, digamos, hasta que Coneval genere sus propios indicadores de pobreza multidimensional. Entonces sí es importante que se los muestre, nomás que es una locura esto. La estoy buscando, permítanme. Creo que está. Ok, lo voy a poner desde aquí. Muy bien, se los voy a compartir. Ya, creo que ya están viendo la presentación, ¿verdad? Ingresos de fuentes distintas al trabajo. ¿Sí? Sí, Sí, se sí mira. se ve. Sí se ve. Muchas gracias. Muy bien. Lo que les quería mostrar es, por ejemplo, en Sonora, 18.4% de las viviendas, al menos una persona de esa vivienda recibe apoyo o recursos monetarios por parte de algún programa de
de gobierno en el país. Es una de cada 4 viviendas del país recibe este tipo de apoyos. Para Sonora es 18.4 y nos encontramos pues en los últimos lugares de recepción de este tipo de ingresos monetarios no provenientes del trabajo propiamente, ¿no? En último lugar se encuentran Baja California, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, el Estado de México, Sonora, Jalisco. Si se fijan, pues están los estados norteños, los estados también con más industrialización o que se pudieran considerar como un poquito más ricos o con mayores recursos en el país o más industrializados, ¿no? Y en los primeros lugares de recepción de estos ingresos por programas de gobierno se encuentra Guerrero y Oaxaca con 43 y 42% respectivamente, Chiapas en tercer lugar con 38.1%. Lo tenemos también a nivel municipal. El que más recibe apoyos es el municipio de Ónavas y el que menos recibe apoyos es Nogales. Y ya respecto a la alimentación en sí, que estos son los indicadores que va a considerar Coneval para medir la pobreza alimentaria, encontramos que 25%, es decir, una de cada 4 viviendas en el estado tiene alguna carencia por acceso a la alimentación. No quiere decir esta carencia por acceso a alimentación que sea una cuestión de gusto, de me puse a dieta y dejé de comer un día o ayuno intermitente y no sé qué. No, tiene que ver con que no tomaron ni siquiera la decisión, porque fue por una cuestión, por falta de ingreso o de recursos, no pudieron realizar alguna comida y en particular pues la más referida en el estado es 22.7% tuvieron una alimentación basada en poca variedad de alimentos por cuestiones económicas, les repito, 17.1% comieron menos de lo que usted piensa que debían comer, 10.9% se quedaron sin comida, 10.2% dejaron de desayunar, comer o cenar por razones económicas, 9.7% sintió hambre pero no comió y 7.8% solo comieron una vez al día o dejaron de comer todo un día por razones económicas. Esto es lo que está acusando los resultados del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda. Y si se fijan, de los que se quedaron sin comida, este 10.9%, Sonora en particular está en octavo lugar nacional de aquellos que se quedaron sin comida por falta de dinero o recursos. En contraparte se encuentra Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, y sin embargo, pues no se encuentra precisamente Sonora dentro de un grupo de la mitad o para arriba acerca del acceso de recursos por programa de gobierno, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar acerca de este tema y esto es lo que se liga en cuestión de pobreza alimentaria y que después lo retomará Coneval, ¿no? Les dejo de compartir y no sé si hubiera otra pregunta. Miriam, por acá nos preguntaba Felipe Mora, nos dice, se ha dicho que en Hermosillo hay 30,000 viviendas abandonadas. ¿El censo las captura y se pueden ubicar en el mapa? Sí, sí las captó. Me estoy tratando de acordar si viene como indicador. Déjenme ver. Medidas. De que sí lo captó y sí, más o menos 30,000 viviendas deshabitadas, ya sea por cuestión de uso temporal o deshabitación, cualquiera de las dos razones, es decir, tienen una vivienda en Bahía de Quino, pero pues nada más la usan de fines de semana o la rentan por Airbnb o lo que sea, pero esa vivienda es de uso temporal, ahí no reside la familia, sino que reside acá en Hermosillo, por ejemplo, y aquella la tienen para fin de semana, ¿no? O en San Pedro el Saucito, etcétera. Entonces, también puede ser una mezcla de viviendas temporales y de uso temporal. Déjenme ver si lo pueden visualizar en el mapa. Aquí está vivienda. Segundo.
Lo que sí está en los indicadores por AGEVI por manzana, pero no recuerdo si está, sí está. Aquí está. Si quieren lo vemos. Les voy a empezar a compartir pantalla de nueva cuenta, que no me acordaba si aparecía en el CINCE en particular. Si se van en el CINCE a la sección de vivienda, el segundo indicador va a ser condición de habitación y tipo, y podrán ver, por ejemplo, las viviendas deshabitadas. Y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver en el corte también que nos las muestre para la ciudad de Hermosillo, entidad Sonora, municipio Hermosillo, localidad Hermosillo, y aceptar. Pues ahí lo que tendríamos que estar viendo, sí, son 30,490 viviendas deshabitadas, 10.3% del total de la ciudad. Y aquí nos está diciendo dónde están concentradas estas viviendas deshabitadas en el municipio. Entonces, desde ahí pues se pueden hacer muchísimas políticas, ¿no? Con ese solo indicador de dónde se está concentrando esta deshabitación para recuperación de vivienda, para de habilitación, para posibles problemas de seguridad que pudieran ocasionarse en esos lugares, etcétera, ¿no? Listo, dejo de compartir. Bueno, yo ya ahora sí ya abusé mucho de su tiempo porque todavía le tengo que ceder la palabra a su director de estadística, Irving Romero, que les va a hablar un poquito sobre la demografía de los negocios. Era un proyecto que surge porque nos preguntaban después de hacer el censo económico y cuántas murieron y qué pasó con el COVID después de levantaste el censo económico y después muchas empresas fallecieron. Pues, ¿qué pasó? Bueno, pues para eso levantamos o tenemos este producto o este proyecto que salió posterior para ver precisamente la mortandad posible de esas empresas, ¿no? Para eso le cedo la palabra a Irving Romero. Y muchas gracias a todas, a todos. Seguimos en contacto y en constante comunicación. Y por supuesto, pues que estamos abiertos a futuros talleres, retroalimentación, asesoría, lo que ustedes gusten, quedamos a la orden. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias de nuevo por la invitación para presentarles más que nada estos primeros resultados y sobre todo agradecerles como siempre el apoyo que han tenido ustedes para con el instituto, tanto en la forma pues de acercamiento, y creo que en algún momento ustedes han escuchado que algún compañero del instituto va y los visita en alguna empresa de algún amigo, familiar, incluso de las que ustedes representan. Entonces, gracias por abrirnos la puerta. En esta ocasión, como bien decía la coordinadora, pues vamos a ver unos resultados muy generales de una encuesta que se realiza posterior al censo. Voy a permitir compartirles la presentación. Y me imagino que ya la están viendo ahí. Muy bien, pues como ustedes saben, después de una hora y bueno, para Junta de Gobierno una muy ejecutiva de media hora. ¿Perdón? Bueno, parece que fue una breve interrupción. Les comentaba que posterior al censo económico que se llevó a cabo en el 2019, hace un par de años ya, se capta todo el universo. Es una fotografía de cómo están a lo largo y ancho del país cada una de las unidades económicas establecidas, formalmente y no. Es decir, recorremos la manzana y lo que encontremos con actividad económica se capta en un cuestionario diferenciado. Pero este estudio, que son pocas veces que se ha realizado, tiene una especial relevancia dado que lo encontramos en una coyuntura muy especial, muy única, derivado de la pandemia. Este estudio se llama Sobre la demografía de los negocios,
de tal manera que estamos tratando de hacer una analogía entre la población como la conocemos y como si tratáramos de darle este tratamiento a las empresas, es decir, cuántas nacieron, cuántas se murieron posterior al censo, esta fotografía, y cuántas han seguido creciendo y con qué características. Bueno, entonces nos permite, este estudio nos va a permitir conocer eventos asociados a la vida de estos negocios para proporcionarnos información específicamente sobre cuántos nacen, cuántos sobreviven y cuántos están muriendo, así como el impacto y según su actividad económica y características. Es importante porque podemos darnos una idea, como vamos a ver en la vida más adelante, cómo afecta al empleo. ¿Para qué se realiza a cabo este estudio? Bueno, primero es una continuidad de un estudio que ya se había hecho anteriormente, hace alrededor de 10 años, en el 2012, y se realiza también a 37 meses de realizados los censos económicos en aquella edición que fue en el 2009. Además, como les comentaba, como lo hemos estado viviendo durante esta pandemia asociada al COVID-19, pues las medidas de confinamiento y sanitarias han obligado a los negocios a ver nuevas formas de actuar o de adaptarse. Incluso algunos tuvieron que cerrar ya sea temporalmente, cerrar algunas de sus actividades, algunos de sus frentes comerciales o bien cerrar definitivamente. También ha sido una oportunidad de reconversión y, como les decía, de adaptabilidad a las actividades económicas, de tal forma que aquellos que sobrevivieron o vieron una área de oportunidad en esta pandemia, pues se adaptaron a ciertas necesidades y tendencias del consumidor. Como todos creo lo hemos visto, ahora hay más solicitudes por vía internet, hay más movilidad de transportación de productos en lugar de ir a recogerlos físicamente. La modalidad de los restaurantes, sobre todo, también fue muy, ahora sí que ahí prácticamente se ve cómo se adaptaron algunos negocios y cómo la sociedad se tuvo que adaptar a esta nueva economía, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este contexto previo, en el 2019, todavía no iniciaba la pandemia y ya habían concluido los trabajos en campo del censo económico, pues es imperativo conocer qué afectaciones tuvieron. Y pues vamos a observar cómo este estudio pues no es sacado de la manga, sino que se ha aplicado en otros países. Por ejemplo, en Canadá, y ahí viene la liga para poderlo observar. Son estimaciones mensuales incluso que ellos hacen de todas las aperturas y cierres comerciales, porque ellos tienen un robusto y consolidado sistema de registros administrativos, lo cual le permite llevar a cabo estas actividades. Asimismo, el Reino Unido tiene una demografía basada en estadísticas experimentales de forma trimestral. ¿Cuáles son los aspectos generales de este estudio que les comento? Bueno, como el objetivo principal es saber la movilidad de los negocios a 17 meses de que se concluyó este recorrido, este barrido en todo el país de todos los negocios encontrados. De tal manera que nos permite identificar, según el tipo de establecimiento, sea micro, pequeño, mediano, y también su sector de actividad, ya sea manufacturas, comercio o servicios, cuántos murieron, nacieron, sobrevivieron, y este estudio se puede ver incluso a nivel entidad federativa. ¿Cuál fue la estrategia general? Les comento que fue el periodo de septiembre-octubre del año pasado cuando se recorrieron completamente todas las áreas geográficas seleccionadas mediante una muestra probabilística. Se visitaron además todos los negocios ubicados en las áreas geográficas seleccionadas y se tocó puerta a puerta para identificar las viviendas con actividad económica. Además, mediante una entrevista directa se captaron los datos de todos los establecimientos en un cuestionario único y también se estuvo a la vanguardia en el sistema de captación mediante dispositivos de cómputo móvil. El tamaño de la muestra a nivel nacional fue de 4.758 AGEF. El AGEF es un área geoestadística básica que maneja el instituto para poder georreferenciar la unidad económica y poder darle en determinado territorio un peso estadístico. Lo cual implica visitar o implicó dentro de esas demarcaciones delimitadas por estos AGEFs 378.546 establecimientos en todo el país para llevar a cabo esta proyección y este estudio. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? En este primer conjunto de datos que ya están publicados en nuestro sistema de Internet, en INEGI, podemos ver de la parte de demografía de los negocios comparativas con respecto a aspectos o variables asociadas en el pasado censo económico 2019. Podemos identificar
específicamente cuántos nacieron, sobrevivientes y muertes por volumen. También podemos saber qué características de actividad económica y el gran sector o tamaño del personal ocupado tenían las que nacieron y las que murieron. Posteriormente, ya prácticamente estamos por publicar en el segundo conjunto de resultados las remuneraciones e ingresos, así como el periodo de operaciones de estas empresas. También relacionado a las acciones y medidas que se tomaron en los establecimientos por la contingencia sanitaria, podemos identificar las fuentes y uso de financiamiento. Es decir, se les preguntaba a los empresarios en qué utilizaron el poco o recurso que iban generando durante este periodo de la pandemia. Y también ya vamos a publicar cuáles fueron los problemas que enfrentaron cada establecimiento y cuáles son las acciones que hicieron, que tuvieron que implementar, como cierres o variaciones de personal, así como las medidas y acciones implementadas para enfrentar el impacto económico durante esta pandemia. Dentro de este primer conjunto de datos, pues podemos ver que en la fotografía que les comentaba del censo económico, teníamos alrededor de 4.857.000 unidades económicas en todo el país. Y en este periodo que les comento, estos meses posteriores que se hizo este levantamiento, nacieron además otras 619.443 empresas en todo el país. Sin embargo, fueron más las que murieron o las que por alguna situación cerraron. Estamos hablando de 1.010.000 unidades económicas. De tal forma que haciendo este balance nos queda con un total de casi 4,5 millones de unidades económicas. Obviamente la variación porcentual fue hacia abajo. Sí impactó en esa medida quizás la pandemia en su mayor proporción en que todas estas empresas tuvieran que cerrar. ¿Cuál es la proporción de nacimientos y muertes con respecto al tamaño del establecimiento? Bueno, a nivel nacional el comportamiento fue el 20% de las empresas murió y solamente un 12% nacieron. Y están muy parejos a nivel nacional. Estos promedios si los ubicamos con respecto a las muertes. Es decir, en el sector micro les afectó en un 20% y sin embargo en las pymes apenas un punto porcentual por arriba. Sin embargo, se puede decir que las empresas micro que nacieron son muy grande la proporción si la comparamos con cuántas tamaño pymes abrieron durante este periodo. Quizás son las empresas micro, aprovecharon un nicho de mercado y quisieron abrir durante esta pandemia, cosa que no es lo mismo cuando es una empresa pymes que involucra un mayor aparato en inversiones, en infraestructura y financiero. También podemos ver qué tipo de negocios fueron los que más abrieron y murieron, o nacieron y murieron propiamente hablando. De tal forma que los servicios que involucra desde hospitales, escuelas, también restaurantes, hoteles, etcétera, todo lo relacionado a servicios, incluso personales, fue el área donde hubo más muertes afectados quizás por esta pandemia. Y en segundo lugar estuvieron afectados en un 20% en las unidades relacionadas al comercio y en menor medida, en un 15% estuvieron afectadas las que se dedican al sector manufactura. Sin embargo, en respecto a los nacimientos está muy pareja, ganando apenas por poco con un 13, casi 14% el comercio, en segundo lugar los servicios y en último lugar crecieron o nacieron empresas de manufactura. Eso es el comportamiento a nivel país. Con respecto al personal ocupado, de las unidades económicas que les mencionaba, estaban laborando en aquella fotografía 14.660.000 personas. ¿Cuántas personas se reocuparon en los nacimientos? Apenas 1.231.000. Sin embargo, ¿cuántas personas dejaron de laborar o laboraban para las empresas que murieron? Estamos hablando de casi 3 millones de personas que se quedaron sin empleo, lo cual significa pues una disminución de 1.149.000. Sin embargo, haciendo esta balanza, no, nos quedaría, según estos cálculos, una población ocupada de 11.755.000. De tal manera que también es hacia la baja la proporción
en que se vio afectada durante estos meses el personal que estaba empleado, bajando en casi el 20%. Como ahí lo mostramos, fue a la baja un 19.68%. Ahora, a nivel nacional, ¿qué nos respondían los empresarios que estaban haciendo con los ingresos que estaban generando o con los apoyos que de alguna manera se hicieron llegar? Bueno, en primer lugar, nos están diciendo que fue para la adquisición de insumos, tanto en las micro y prácticamente muy parecido en las pymes. Ya empieza a hacer variaciones con respecto a cómo operaron las pymes con estos apoyos o con estos recursos, porque las pymes lo utilizaron casi en un 46%, 46.99%, para pagos al personal ocupado, de alguna forma no perderlos o retenerlos. Sin embargo, las empresas micro, como segundo pago importante que ellos tuvieron, fue el pago de alquiler. Y ya muy empatados, se puede decir que están en tercer lugar el pago de deudas a proveedores. Entonces, las gráficas nos están mostrando que según el tamaño del negocio es a lo que ellos enfocaron el inyectar recurso capital para su subsistencia. ¿Okay? Y bueno, ya en últimos lugares tuvo que ver con el equipamiento, la ampliación o remodelación del establecimiento o algún otro, o bien la compra de local o vehículos. Y bueno, sin duda es muy importante también el pago a proveedores, que afecta más a las pymes que a las micro. En este sentido, el recurso que se hicieron llegar para tratar de, pues de solventar sus problemas. Estamos hablando de que 1 de cada 10 establecimientos recibió financiamiento durante esta pandemia. Ahora, ¿cómo se comportaron las empresas o los empresarios en Sonora? Bueno, les comento que en nuestro caso, de esa cantidad de establecimientos en todo el país, la muestra que tocó para Sonora son 9,086 establecimientos, ubicados en 59 localidades de los 34 municipios. Es decir, no pudimos abarcar todos los municipios por efectos de representatividad. Se recorrieron con 41 personas que estuvieron al mando de 8 supervisores. El levantamiento se realizó obviamente por dispositivo de cómputo móvil, como lo habíamos comentado, y se logró la cobertura del 100%. Es decir, de esas 9,086 establecimientos, de todos se tuvo una condición de respuesta. El número de establecimientos que habíamos captado en el 2019 en Sonora, estábamos hablando de casi 90,000, 89,756 para ser exactos. ¿Cuántos nacieron en este periodo? 7,879, pero ¿cuántos murieron de esos 90,000? Estamos hablando que detectamos 20,664, lo cual, después de sumas y restas, la balanza quedaría en 76,971. No se pudieron recuperar la misma cantidad, y obviamente la variación porcentual, al igual que en el país, fue hacia la baja, afectándonos quizás un poco más con el 14.24%. ¿Qué lugar tenemos? Si se fijan con respecto a los nacimientos, somos de las entidades que menos empresas o unidades económicas nacieron. Estamos hablando que ocupamos ahí señalados en rojo un cuarto lugar, y la entidad que más nacimientos tuvo, proporcionalmente hablando, estamos hablando que fue Tlaxcala, Hidalgo y Puebla. Y todas las entidades en generalidad del norte del país fueron las más afectadas en este sentido, salvo el caso ahí muy típico de Quintana Roo. Como todos sabemos, Quintana Roo, pues su principal actividad económica son los servicios. Bueno, la proporción de establecimientos nacidos y muertes por tamaño. Ya les decía que Sonora quedó en un cuarto lugar, de abajo hacia arriba, en menos nacimientos. Y cómo se comportan estas estadísticas con respecto comparativamente hablando, entre nacimientos y muertes. Bueno, tanto en pymes como en micro fue muy similar, arriba de un 20%. Sin embargo, al igual que como lo vimos en la gráfica nacional, las empresas pymes son menos las que nacieron, apenas ni siquiera llegaron al 2%. Sin embargo, los empresarios tipo micro casi llegaron a un 10%, pero
no pudieron de alguna forma equilibrar las muertes de establecimientos contra lo que se abrió en la entidad. Este es el gráfico nacional, comparativamente hablando, de cómo quedó el mapa nacional con respecto a muertes. Si se fijan, nosotros estamos arriba de la media nacional. Las entidades más afectadas por muertes fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas, en ese orden. Y de las que las que fueron menos afectadas fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas, que es toda la zona sureste, y como les había comentado, la zona norte, franja del país, es muy claro que fueron las más afectadas porque fueron en mayor proporción. Nosotros, Sonora, estamos en un 23%, no nos fue tan mal, por ejemplo, como Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, Nuevo León, que también son fronterizos. Ellos rebasaron casi pegando al 30%. Y el caso que les comentaba de Quintana Roo, que fue la única entidad arriba del 30% de muertes de establecimientos en proporción. Bueno, estamos en el lugar número 12, casi a la mitad. ¿Y cómo se comportaron estas muertes? Bueno, si se fijan, muy parejas, arriba del 20%, como lo habíamos visto. Sin embargo, los nacimientos, como era el gráfico anterior, pues no se compara, vaya. Fueron mucho menos las que abrieron. 1.9 contra 20.44 las pymes, 9.23 contra 23.19 en las empresas micro. ¿Ok? ¿Cuál es la proporción de nacimientos y establecimientos por sector de actividad económica? Bueno, a quien más les afectó, es decir, las empresas que más murieron, fueron el sector servicios, que obviamente les mencionaba, tienen que ver con todo lo relacionado a restaurantes, hoteles, servicios educativos, hospitales, servicios personales, etc. Estamos hablando de que una cuarta parte, un 25%. Y también fue la que menos, al igual que el comercio, la que menos nacieron en establecimientos de este tipo, con un 8.88. En segundo lugar está manufacturas, que también muy parejo con comercio fueron las que más fenecieron. Y están muy parejos en cuántos nacimientos hubo con respecto a porcentaje en estos sectores. 9% manufacturas, quizás el que más nacimientos tuvo, y muy parejo en un 8% comercio y servicios. Ahora, ¿cuál fue la tasa mensual con respecto a los establecimientos y muertes? Bueno, si se fijan, prácticamente el 2% de los, la tasa se está muy cercana a un 2% con respecto a las muertes que hubo en el 2020, en este recién estudio, con respecto a hace 10 años. Pero está muy dispar o muy atípica el hecho de que si lo comparamos hace 10 años, solamente hubo apenas 0.93% de muertes. Entonces, eso es lo que estamos sospechando, que quizás la pandemia fue la que tuvo que afectar en ese incremento considerable. Los nacimientos están, como les decía al inicio, muy parejos, 0.5% contra 0.59%. No dejaron de crecer y de invertir y crear nuevos, sin embargo, fueron los micros. Ahora, las variaciones de personal ocupado. Las personas que estaban laborando en estos establecimientos, en esa fotografía del censo económico en Sonora, ¿cuánto nos representó esas muertes? Pues también fue a la baja. Si se fijan, prácticamente todo el país, estamos hablando de números negativos, estamos por arriba del promedio nacional con un 23.78%. Igual, la entidad más afectada con respecto a su personal ocupado fue Quintana Roo, con casi 40%, que aglutinaban las empresas que habíamos visto que cerraron. Y está muy marcado también, por obvias razones, toda la franja norte del país. El personal ocupado, si lo comparamos de cuántos había en el censo económico y cuántos detectamos en esta proyección, bueno, había 366,000 personas trabajando en el 2019. Sin embargo, ahora después de hacer esos cálculos, nos refleja casi 300,000, estamos hablando de 279,394, que es lo que en cantidades absolutas nos representa ese porcentaje que vimos en el mapa, comparativamente hablando, con un 23.78%,
a la baja con respecto a personal ocupado. Ahora, ¿dónde afectó más o dónde tenían más personal ocupado estas empresas si los visualizamos como empresas micro y pymes? Bueno, pues estaban muy parejos con respecto a las personas, el personal ocupado en el tipo de empresa, ya sea micro o ya sea pymes. 20.76 en las pymes y en una mayor medida las 21.95% que nos arroja la gráfica para las micro. Sin embargo, en las empresas pymes fue donde más afectó la proporción de personal que dejó de laborar. Como vimos en gráficas anteriores, el recurso a nivel nacional se le inyectó más en las pymes para pagos a personal. Quizás ahí estará la respuesta de por qué no afectó tanto, se mantuvieron. Sin embargo, en las empresas micro, estamos hablando de que casi un 10%, un 7.88% fueron en proporción de personal las que nacieron, con respecto a las muertes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no se logró recuperar el personal que dejó de laborar contra las que se reincorporaron en los nacimientos. Ahí fácilmente estamos hablando que en las pymes un déficit de casi 18% y en el caso de las micro estamos hablando de arriba del 10%. Entonces, a nivel entidad, pues sí, estamos hablando de un 15% aproximadamente de que se dejó de laborar a estas personas en las empresas que cerraron. Bien, ahora la proporción del personal ocupado en los establecimientos que nacieron y murieron, pero ahora por sector de actividad económica. ¿Dónde más pegó o dónde más había personal que dejó de laborar? Obviamente, como lo hemos estado viendo, la tendencia es en el sector servicios. Les afectó con un 25% el personal ocupado captado y solamente nacieron o se reincorporaron en las empresas que tuvieron nacimientos un 5.72, un claro déficit de casi un 20%. En segundo lugar está el sector comercio. Estamos hablando que casi el 20% del personal ocupado que dejó de laborar en las empresas que murieron se pudieron reincorporar en un apenas 6% de las empresas que nacieron. Entonces estamos hablando de un déficit de pues casi 14%. Y es una tendencia clara en la entidad porque en manufacturas no fue la misma tendencia, vaya. 15% de empresas que dejaron, con personal ocupado que dejaron de laborar en estas que murieron, y sin embargo, solamente se pudieron reincorporar apenas un 4%, dejando también casi un 10% de volatilidad en este personal ocupado. Ahora, ¿cómo se comportan el personal ocupado promedio en las empresas si las visualizamos ahora en su tamaño? Las pymes, obviamente, con respecto a las muertes, hubo un 28.39%. Y, sin embargo, en los nacimientos hubo un 33%. Es decir, se puede decir que las que más incorporaron personal fueron en las empresas grandes. Sin embargo, en las micro, fíjense el personal ocupado que capta. Como las micro, su personal es mucho menor, obviamente la proporción de cada establecimiento que habría era prácticamente el mismo cantidad de personal que se recontrató de las unidades que morían. Entonces está muy parejo en la parte del micro. Sin embargo, ya si lo vemos a nivel entidad, estamos hablando que el 3.80 de personal ocupado era el promedio que laboraba y, sin embargo, solamente se volvió a recontratar apenas 2.57%. Bueno, ¿cómo vemos este mismo personal ocupado promedio si lo vemos por el sector de actividad económica? Bueno, en el sector de servicios, en promedio estamos hablando de 4% de personas ocupadas. Sin embargo, en el sector comercio estamos hablando de 3.6, muy parejito si lo vamos con el área de manufacturas. Pero aquí lo curioso es que donde hubo nacimientos y está más alto fue en el sector comercio.
y no afectó tanto el sector servicios porque había más personal promedio ocupado si lo comparamos con manufacturas, que fue el que más impactó con respecto a la incorporación de personal promedio. Bueno, entonces, en Sonora, ¿qué fue lo que los empresarios nos dijeron? ¿Para qué utilizaron los recursos de los que sí nos manifestaron haber tenido un apoyo? Prácticamente el 10%, 10.24% de los establecimientos fueron los que manifestaron haber tenido algún tipo de apoyo financiero para sacar adelante sus negocios durante esta pandemia. Y sí es muy diferente la gráfica en Sonora a cómo se comportó en la nacional. Habíamos visto que en la nacional, donde más se inyectó capital fue en la adquisición de insumos. Sin embargo, aquí en Sonora, prácticamente las empresas pymes aprovecharon todo o el 68.70% de su recurso para pagar a su personal, para mantenerlo. Las empresas micro apenas lo utilizaron en un 16%. En donde más utilizó este apoyo financiero las empresas micro fueron en la adquisición de insumos, con un 41.87%. Y también en segundo lugar, para la adquisición de insumos estuvieron las empresas micro. Y ya en un tercer lugar, empatadas ambas tipos de tamaño de empresas, estamos hablando que fue para el pago de deudas a proveedores. Principalmente las micro fueron las que lo utilizaron más para el pago de deudas, contrastando con el nivel, con la lámina nacional que nos hablaba de que las micro lo utilizaron para pago de alquiler y rentas. Entonces, si se fijan, aquí apenas estamos ya en un cuarto lugar, muy empatado con otros, el pago de alquiler, tanto de las micro como de las pymes, y obviamente en una menor medida, estamos hablando que fueron para equipamiento, ampliación o remodelación, y prácticamente no pinta quienes se atrevieron a comprar algún local o vehículo con este apoyo. Entonces, eso es lo interesante de este estudio, en que vemos cuáles son las diferencias y cómo si pudiéramos ver este gráfico ya por entidad federativa, que también lo tenemos, podrían ver cómo les afectó según la zona del país o según el sector a estas unidades económicas y cómo hicieron frente los empresarios. Esto es la información que tenemos hasta ahorita como primeros resultados. Sin embargo, como les decía, vamos a tener ya comparativos más acercados con respecto a cada una de las variables que se captaron en esta encuesta para poder hacer una asociación en los resultados del Censo Económico 2019. Hasta aquí llegaría mi participación. Yo les reitero mi agradecimiento en el sentido de que, como les decía, si no fuera por ustedes, los empresarios, los representantes de cada uno de los sectores de actividad, pues el INEGI no podría estar llevando a cabo este tipo de análisis. Prácticamente nosotros nos debemos a la sociedad, porque tanto vamos a sus casas, no sé si también les ha tocado que algún entrevistador del INEGI toque en alguna puerta de sus vecinos, en sus colonias, en sus fraccionamientos. Vaya, estamos continuamente generando información de todo tipo y siempre con el interés de ponerlo a disposición en nuestro sitio de internet y para que se tomen las decisiones en política pública y las decisiones en actividades económicas para que ustedes puedan hacer proyecciones y comparativamente hablando a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, hasta aquí llegaría mi presentación. Muchas gracias por su atención y quedo a la orden. Muchas gracias, Irving, y muchas gracias a Miriam también por esta información tan valiosa y tan importante para el sector y para todos, ¿no? Para todo el estado. No sé si alguien tenga alguna pregunta que hacerles a alguno de los ponentes. Si pueden abrir el micrófono o pudieran escribirlas en el chat. Y pues estaremos muy atentos para seguir ahí con lo que comentábamos. Si alguien requiere algún taller o alguna otra charla, pues con gusto no podemos gestionarlo por medio del clúster
o de igual manera ya nos compartieron por acá sus contactos para que puedan ustedes tener contacto directo con ellos. Sí, Alfonso, adelante. Gracias, muy amable. Irving, una pregunta, porque yo sí desconozco. ¿Alguna información de la que pues nos acabas de presentar que está muy rica, la tomó Hacienda o alguna otra entidad del gobierno para poder apoyar? Es decir, pues dadas las circunstancias, en otros países yo vi que sí hubo mucho sustento y no hubo tanta mortandad, vamos a llamarle, ¿no? Que sí se palió, vamos a decirlo. Pero aquí en México nos fue de la patada, ¿eh? Está gravísimo. Esos números son gravísimos. Estás hablando de 3 millones de desempleados, ¿no? En un lapso de un año es una cosa que cualquier gobierno le daría mucha preocupación, por no decir otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si se implementó algún tipo de apoyo emergente, porque vi que fueron muy poquitas las empresas apoyadas, ¿no? Pregunta, a lo mejor. Ok, bueno, de si lo vio, no pudiera garantizar. Vaya, el INEGI, al igual que esta estadística, todas las que genera, las pone a disponibilidad. Nos gustaría que nuestra información se manejara para el desarrollo, como los dije, de políticas públicas un poco más reales, más certeras o más asertivas, y en las zonas donde más se vean afectadas. La única interacción que se puede decir que tiene el instituto con las dependencias es el tener acercamientos de poderles presentar estos resultados al igual que ustedes. Y también ponemos a disposición de ellos toda la serie de charlas, podemos decirlo de alguna forma, de talleres que tiene el instituto para que puedan sacarle jugo a toda esta información, porque lo que yo les presento aquí es prácticamente, son resultados muy, muy generales, muy prácticamente volúmenes. Sin embargo, nosotros tenemos la información desagregada para que puedan hacer análisis. Por ejemplo, en esta estadística, la muestra fue tan robusta que da para hacerlo a nivel entidad federativa, no a ciudad. Sin embargo, vaya, podemos decir que estos apoyos que nos manifestaron los empresarios, no sabemos si fueron de qué tipo de programa gubernamental, vaya. No es nuestro interés el saber qué tipo de programa en específico. Sin embargo, pues nos gustaría decir que ojalá lo vean o lo hayan visto para este tipo de análisis, o de bajar de alguna forma los recursos que, si los hubo, me imagino, no fueron en cantidad suficiente, ¿no? Ese sería mi comentario, tratando de verme lo más institucional posible sin tratar de ver la parte personal, que es medio complicada, ¿no? Sí, muchas gracias, y mi disculpa si te puse en un aprieto, pero es que desde el lado de acá, de los empresarios, mira, a las minas nos trataron como que, a ver, ¿dónde van? Y le dijimos, no, si nos paran, esto no es una tienda de abarrotes, ¿eh? La cierras y te tardas 2 años en volverle a echar a andar. Y como que la pensaron un poquito más, ¿no? Afortunadamente, pues se trató como actividad primordial y no nos pararon, pero imagínate nada más, si nos paran hubiera sido un acabose, ¿no? Y pues pobre la gente pues, que oferta servicios turísticos y todo eso, porque a la hora que nos paran a todos home office y no nos dejan salir, pues cuál hotel ni cuál nada, ¿no? O sea, fue una cadena muy nefasta. Entonces, qué lástima que no, es que tienen información de veras muy buena como para que no sea utilizada, vamos. O sea, esa es ¿cómo decirlo? Estoy impresionado de que sí hay mucha información, pero no se usa. Pues, o sea, esa es la parte que te quedas, no, bien por ustedes, ¿no? Pero la otra parte, ¿qué pasa, no? Bueno, ese no es tema de ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Muy gentiles.
No, al contrario, gracias a ustedes. Y sí, efectivamente, como fue la tendencia a nivel nacional, el sector servicios fue el más afectado en esta pandemia, definitivamente. Tenemos ahí una pregunta de Felipe Mora. Nos dice, ¿se puede sostener con la información que se obtuvo que la diversificación económica impidió que la pandemia afectara más la economía del Estado? Bueno, lo que yo les pudiera decir con respecto a las gráficas y la información que tenemos ahorita a la mano es de que las empresas micro fueron las que más auge tuvieron, las que vieron quizás un área de oportunidad para de alguna forma abrir más o que hubiera más nacimientos de este tipo. Como les decía, son las que requieren quizás menos infraestructura, menos aparato burocrático, financiero, y las que quizás más rápido se echan a andar en lo que, para ver cómo les va, ¿ok? También tenemos dentro de este análisis, estudio demográfico, o sea, y más, ustedes lo pudieran ver más adelante a que tengamos disponibles la información al 100% en nuestro sitio. ¿Cuáles son específicamente las características de las empresas que duran más años vivas? Se puede decir, así como el promedio o la longevidad que pueden tener cada unidad económica. Por darles un ejemplo muy somero, ¿no? O sea, si yo pongo un taller de herrería, con 5 empleados, me irá mejor que si pongo una panadería con 3 empleados. O si pongo me pongo a vender artículos para el ramo médico con 15 empleados, ¿me irá mejor? ¿Tengo más esperanza de vida? Esto también lo podemos ver en este tipo de demografía o este tipo de estudios que tiene el instituto. Y obviamente es muy interesante hacer las comparativas de cuántas personas trabajan, quién sobre todo son los inversionistas iniciales y con qué capital o margen de ganancia operan las empresas o negocios, independientemente del tamaño, su longevidad. Creo que eso también nos serviría para estos análisis posteriores y bueno, creo que sí apoyó la diversificación en las empresas micro, el que quizás estuviéramos apenas ahí arriba de la media nacional en nacimiento, ¿no? Bueno, no sé si no hubiera alguna otra duda, pregunta, alguna participación, comentario, pues quedo a sus órdenes. Miriam iba a comentar algo. Y apoyando lo que comentaba Irving ahorita acerca de la diversificación, creo que también pudimos observar cómo aquellos que pudieron adaptarse a los tiempos, como aquellos que ya estaban inmersos en el uso de tecnologías como el Internet, las ventas por Internet, el poder incorporar Uber, Rappi, etcétera, fueron precisamente los que les permitió sobrevivir durante la contingencia. Y algunos micros que surgieron, pues realmente estamos hablando de trabajo informal, de autoempleo, de cuenta propia, que tuvieron que surgir ante la propia pandemia. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en el país el primer trimestre de pandemia se registró 12 millones de desempleados, 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo durante los primeros 3 meses. Por supuesto, nadie va a sobrevivir durante tanto tiempo sin llevar ingreso al hogar y por tanto pues hubo la necesidad de crear, de ser cuenta propia o de crear estas pequeñas empresas para poder sobrevivir. Aparte está pues algún... el poder de que algunas empresas pudieran ser clasificadas como esenciales, como ya veíamos, por ejemplo, la minería y también algún tipo de acuerdos que hubo en la industria manufacturera de remover algún personal con algún tipo de vulnerabilidad. También lo estuvimos viendo, creo, mucho durante la contingencia. Creo que eso pudiera ser la explicación también de por qué una mayor sobrevivencia, pero pues realmente las cifras no son tan positivas tampoco. Sí, a lo mejor en cuanto no hubo muchos nacimientos, pero creo que sí hubo muchísimas muertes y cuando lo vemos más en personal ocupado, pues ahí las cifras son más críticas también para el estado de Sonora, ¿no?
Bueno, era nada más para apoyar el comentario que hacía Irving Romero, y esperamos que sí se use para brindar apoyos a las diferentes empresas. Ojalá que así sea, ojalá que sí recurran a estas cifras. Hasta donde tenemos entendido, pues la disponibilidad de apoyos económicos durante la contingencia fue muy baja, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de nuevo por darnos tantas respuestas. Y pues aquí seguiremos atentos a cualquier vinculación que necesiten con el sector. De igual manera, las empresas también pueden solicitarnos alguna charla o taller con INEGI. Con gusto les apoyamos en gestionarlas. Y pues si no tienen más preguntas, estaríamos cerrando esta presentación tan valiosa. Agradezco también a Gabriela por la vinculación y el apoyo con todas las solicitudes. Gracias, Diana, y nos reiteramos a la orden. Muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde a todas, a todos. Un gusto. Igualmente, hasta luego.